¿Contentos? Bueno, hermanos, como he venido anunciando, pues vamos a comenzar una nueva serie y bueno, damos gracias a Dios por su palabra, ¿verdad que sí? Fíjense que yo creo que todos lo sabemos. Dentro de la iglesia evangélica hay ciertos conceptos que han llevado a la misma a segregarse, a dividirse, a veces por cuestiones de interpretación bíblica generales, y eso pues ha dañado en cierto modo a la iglesia, pero no solo eso, lo que es peor, pues ha dañado el nombre de nuestro Señor Jesús. Nosotros todos tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Y yo quiero, hermanos, que a través de esta serie, con todo el corazón lo deseo y he orado a Dios, que obre en nuestros corazones para entender bien qué es realmente la iglesia. ¿Qué es? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿A qué cuerpo pertenezco? Vamos a ver una serie de metáforas, símbolos, analogías, como decía Gerardo el viernes, similitudes, todas las figuras retóricas que tienen que ver o que se asemejan al cuerpo y que nuestro Señor Jesús las usó, una familia también, compuesta de familias. Entonces todo esto lo vamos a aprender a través de esta nueva serie, hermanos. Yo quiero que dispongan su corazón y que estén dispuestos a ser tocados por Dios y corregidos si es necesario, porque el Señor hace correcciones en nuestras vidas en ese contexto y respecto a eso. Entonces, vamos a apagar nuestro celular o pónganlo en modo avión, denle el avión si están mensaje. Póngalo en silencio, porque creo, hermanos, que no hay nada más importante, nada. Si nosotros cuando estamos enseñando a nuestros hijos y tenemos una plática entre adultos, le decimos a nuestros hijos que ellos no deben interrumpir la plática de los adultos, ¿verdad que sí? En ese sentido, hermanos, yo creo que nosotros debemos entender que no hay nada más importante que escuchar la voz de Dios. Nada. Tu mente dice que sí, pero eso no significa que sea real o que exista algo más importante que Dios. Entonces vamos a poner atención y que el Señor nos hable, hermanos. ¿Están de acuerdo? Y bueno, también quiero darle la bienvenida a los que nos acompañan por primera vez. Y yo sé que levantaron algunos la mano solamente, pero yo veo aquí, bueno, segunda vez, aquí de joven, y aquí su pareja, y bueno, pues bienvenidos también. Vamos a ver muchos textos que vimos en nuestra serie pasada, pero les vamos a dar la aplicación que el Señor quiere que se le dé en el sentido de la iglesia. Pero antes, hermanos, de comenzar a estudiar nuestro texto, abran ahí Juan 17 y ahí ténganlo porque es el texto que vamos a leer hoy. Juan 17. Y déjenme decirles o comentarles y a la misma vez preguntarles que damos gracias a Dios, hermanos, por la sana doctrina y por pertenecer
a este ministerio de casa de oración. ¿Verdad que sí, hermanos? Porque hemos encontrado una sana enseñanza. Pero déjenme mencionar algo que quizás nosotros hemos pasado por alto. Yo quiero que esto quede bien claro en el corazón, porque esto se ha convertido en un cliché. La mayor parte del cristianismo dice que tienen una iglesia de sana doctrina. Yo escucho eso por todos lados. La pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué es sana doctrina? Bueno, hermanos, la sana doctrina sirve para la vida. Eso significa que es práctica, que no es un conjunto de ideas o de hechos abstractos. Y la sana doctrina, hermanos, es como un mapa de carreteras que nos muestra quiénes somos, dónde estamos y a dónde vamos. Por lo tanto, la sana doctrina es esencial para la vida o para vivir vidas y edificar iglesias que dan gloria a Dios. Pero también, hermanos, la sana doctrina sirve para la vida de la iglesia. Eso significa que la sana doctrina produce vidas que son moldeadas como una iglesia local sana. Los frutos que fomenta la sana doctrina no son solamente individuales como muchos creen. Cuando nosotros les preguntamos, oye, ¿tú eres cristiano? Ellos dicen, sí. ¿Y a cuál iglesia vas? Y ellos dicen, no, yo no necesito ningún pastor. ¿De dónde nace esa idea? Yo no quiero detenerme en esto, pero déjenme mostrarles esto, enseñarles esto. De ahí nace el sectarismo. De ahí. ¿De dónde cree que salió Carlos Russell? Para los que no sepan, pues se los dejo de tarea para que lo investiguen. ¿De dónde salió José Smith? Samuel Joaquín, entre otros. Ese es el sectarismo, porque creen que el ser cristiano puede uno ser creyente, no asistir a una iglesia y no hay ningún problema. Eso no es lo que enseña la Escritura. Es importante que nosotros sepamos qué dice la Escritura con respecto a la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, no, los frutos que fomenta la sana doctrina no son solamente individuales, sino también colectivos. De manera que la sana doctrina, hermanos, es esencial para cada aspecto de la vida colectiva de nuestras iglesias. La sana doctrina, hermanos, es esencial para cada aspecto de la vida colectiva de nuestras iglesias. Eso significa que a nadie, hermanos, que estudia sana doctrina como cristianos individuales, cada uno de nosotros que estudiamos sana doctrina individualmente, para que se entienda mejor, debemos aplicarla de forma constante en nuestra vida de la iglesia, en toda la comunidad. Lo que Dios me ha mostrado a mí individualmente, personalmente, yo vengo con ustedes y comparto eso que Dios me ha dado. De la misma manera, cuando ustedes individualmente están aprendiendo algo de parte del Señor en el estudio, ustedes lo comparten con sus hermanos dentro de la iglesia. Pero también, hermanos, significa que los pastores deben alimentar a sus rebaños con doctrina sana y que deberían ajustar cada aspecto de sus iglesias en torno a lo que significa la sana doctrina. Y como alguien dijo, la doctrina, hermanos, esto es importante,
la doctrina sana no solo sirve para una confesión de fe que queda escondida en el último lugar de la página web de una iglesia. ¿Saben a lo que me refiero con eso? No es solamente una profesión de fe que queda ahí escrita en la página web, lo que nosotros creemos. No, mis hermanos, no es eso solamente. Es vivir lo que eso realmente, lo que nuestra profesión de fe dice. Por eso es sana doctrina. Por eso cuando nosotros vemos a gente que dice, yo tengo sana doctrina, pero no, como que no encaja sus palabras con sus actitudes, pues, a ver, como que tú tienes un problema. Es como si yo fuera al médico y tengo cáncer y yo le digo al doctor, yo estoy sano, y él me ve todo canceroso por dentro. Me dice, oye, pero ¿quién te dijo que tú estás sano? Tú tienes cáncer. Es lo mismo, hermanos. Cuando nosotros hablamos de sana doctrina, debemos entender qué es eso, qué es lo que produce en mí eso que yo estoy hablando. Porque no es la sana doctrina. No sirve solo para que quede ahí, hermanos, escondida. La sana doctrina sirve para los sermones, hermanos, para los pequeños grupos de estudio, para las conversaciones personales, para las oraciones, para nuestras alabanzas y para mucho, mucho más. En otras palabras, hermanos, la sana doctrina debería correr por las venas de nuestras iglesias y nutrir cada aspecto de nuestra vida en común. Con eso en mente, vamos a pasar a nuestro texto de hoy y lo vamos a leer todo. Es Juan 17. Acompáñenme, hermanos, y oramos después de leerlo. ¿Ya lo tienen? Dice la Escritura, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le he dado potestad sobre toda carne, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer
en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Padre, te damos gracias. Y en esta hora, Señor, levantamos nuestro corazón o lo ponemos delante de ti, Señor, desnudo, como tú lo ves, Señor, reconociendo tu ayuda, reconociendo tu justicia, tu amor, tu gracia, tu bondad, reconociendo que tú eres la razón de nuestro ser. Queremos exponernos a tu palabra de tal manera, Señor, que nos enseñes. Ayúdame, Señor, para que a través de estas enseñanzas, Señor, tu pueblo, sus ojos sean abiertos, Señor, y el entendimiento de tal manera que podamos ver a tu pueblo, Señor, como lo que es. No como lo que yo quiero que sea, Señor. No, como lo que es, Señor. Porque es ahí, Señor, donde tú te glorificas. En la debilidad incluso de algunos, Señor. Padre, gracias porque a pesar de nosotros mismos, Señor, tú nos has abandonado. Tu gracia nos ha sostenido hasta hoy. Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Gracias. Amén. Nuestra serie, hermanos, se titula La anatomía de la iglesia. Y nuestro subtema primero es genuina unidad cristiana. Genuina unidad cristiana. Bien, hermanos, déjenme hacerles una pregunta antes de comenzar a desarrollar los textos. ¿Ustedes creen individualmente? Bueno, voy a manejarlo así. ¿Tú crees, hermano? ¿Tú crees que es tu responsabilidad ayudar a edificar una iglesia sana? Estoy hablando a la iglesia. ¿Sí es tu responsabilidad? Bueno, eso es lo que dice la Escritura. Si tú eres cristiano, tanto si eres parte del cuerpo de la iglesia o parte del ministerio, es nuestra responsabilidad. Las citas que les voy a dar solamente anótenlas para que ustedes las estudien en casa, porque es la orden que el Señor nos da respecto a nuestra responsabilidad de edificar una iglesia o nuestra iglesia local. Jesús nos ordena a ser discípulos. Mateo 28, Mateo 28, 18 al 20. Nada más anoten la cita, no vayan por favor, nada más anótenla. Judas nos exhorta a edificarnos sobre la fe. Judas 20 y 21, que son los versículos. Pero también Pedro nos llama a utilizar los dones para servir a los demás. Primera de Pedro 4:10. Pablo nos dice que sigamos la verdad en amor para que nuestra iglesia pueda madurar. Efesios 4:13 al 15. Nosotros en estos textos, hermanos, estudiados en casa, que es lo que debemos hacer, hermanos, nosotros no podemos venir a la iglesia y solamente quedarnos con lo que el pastor nos está diciendo. Si yo, hermanos, me llegara a equivocar y ustedes no están atentos, se van a quedar con eso en su corazón y se torció y ya ni modo. Pero si ustedes están atentos a algo que yo diga mal o fuera de contexto, ustedes van a venir y decirme: pastor, fíjate que noté esto, tú dijiste esto, pero la Biblia dice esto.
¿Y yo qué debo de hacer? Corregir, ¿verdad que sí? Ok, entonces, acabamos de leer, hermanos, la oración que hizo nuestro Señor Jesús la noche antes de su crucifixión. Esta oración fue hecha inmediatamente después del discurso del aposento alto que nos muestran los capítulos anteriores de este evangelio y que ya estudiamos en una serie. Pero en esta oración, hermanos, vamos a ver 3 puntos de atención, o encontramos tres puntos de atención que menciona nuestro Señor Jesús. Se los digo rápidamente. En los versículos del 1 al 5, Jesús ora por sí mismo. En los versículos del 6 al 19, Jesús ora por sus discípulos inmediatos. Y a partir del versículo 20 al 26, Jesús ora por todos aquellos que habrían de creer en Él a través de los siglos, es decir, por su iglesia. Todos aquellos que realmente se han arrepentido de sus pecados y que han puesto su confianza en Cristo para salvación. Del versículo 20 al 26. De manera que todos los creyentes verdaderos, déjenme decirles por qué digo verdaderos. Porque hay muchos, hermanos, de verdad, hay muchos que dicen ser creyentes, pero no lo son. ¿Cómo lo sabemos? A través de su vida. A través de su vida. Entonces, de manera que todos los creyentes, incluyendo los que estamos aquí, somos contemplados en esa oración. Esta, hermanos, es la oración más extensa y el Señor Jesús quiso que sus discípulos escucharan esa oración. Pero también quiso que el apóstol Juan la dejara por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es por eso que el Señor Jesús oró de una manera audible. Jesús deseaba que sus discípulos supieran lo que había realmente en su corazón en ese momento tan crucial de su vida, de ir a la cruz y concluir su ministerio terrenal. Y es más que obvio, hermanos, que la preocupación principal de nuestro Señor Jesús era la unidad de los suyos. Es por eso que Él ora audiblemente. Él quería que sus discípulos se enteraran de lo más importante en un momento tan difícil donde Él iba a entregar su vida. Él estaba interesado en que sus discípulos supieran que lo más importante en el corazón de nuestro Señor Jesús era la unidad de sus hijos, la unidad de los suyos, la unidad de los verdaderos cristianos. Dice Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste. ¿Por qué? Porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Es necesario, hermanos, que nosotros entendamos la unidad que hay en la Trinidad para que nosotros tomemos en serio la unidad que existe ya en nosotros y que vivamos en consecuencia a esa unidad. Es necesario. Por eso tenemos que ver desde el principio esta unidad. Pasamos al versículo 20. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, otra vez, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también, como también a mí me has amado. En estos versículos, hermanos, vamos a ver 5 aspectos esenciales del origen de la genuina unidad cristiana. 5 aspectos, hermanos, esenciales que nos enseñan la verdadera o la genuina unidad cristiana, que ya existe, ya es, hermanos, en nosotros, ¿sí?
se encuentra y que encontramos en esta oración. Y la primera es, hermanos, o el primer aspecto es la esencia o la naturaleza de esta unidad. La primera es la esencia o la naturaleza de esta unidad. Cada uno de nosotros, hermanos, no podemos seguir adelante sin antes entender cuál es el tipo de unidad que Cristo tenía en su mente al orar por sus discípulos. Si nosotros, hermanos, no entendemos cuál es el tipo de unidad que Cristo desea en los suyos, podemos caer en el error de fomentar una agenda que es totalmente distinta a la de nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, las reuniones ecuménicas, hermanos, que se promueven por los que dicen ser discípulos de Jesús. Ellos quieren unificar lo que no debe de ser unificado. Y muchos dan como respuesta Juan 17 para justificar acerca de sus prácticas ecuménicas. Hermanos, justifican ellos que la unidad es mundial, por decirlo así. Pero eso no es lo que Cristo quiso decir. Cristo, hermanos, oró que todos los verdaderos creyentes fueran uno. Jesús no se estaba refiriendo al tipo de unidad que el ecumenismo promueve. ¿Quién no sabe lo que es el ecumenismo? ¿Quién no sabe? ¿Alguien no sabe? Bueno, el ecumenismo, hermanos, es promover que todas las religiones del mundo se unan. No importa la doctrina, no importa lo que sea, lo que importa de ellos, dicen, es el amor, basado en Juan 17. Pero cuando nosotros no entendemos el contexto y lo que realmente Jesús está diciendo, entonces promovemos eso que hace los ecuménicos, ¿sí? Que es unificar a los testigos con los mormones, a los mormones con los católicos y los cristianos evangélicos y una mezcolanza de todo. Eso es ecumenismo, hermanos. Eso es la trampa más certera de Satanás para acabar con el cristianismo, hermanos. Eso no es bíblico. No sé si alguna vez vieron ahí en la televisión unos anuncios o un comercial de un budista saludando al Papa y ahí todas las religiones del mundo diciendo, uniéndose, que al cabo lo que nos une es el amor. No importa la doctrina, sí importa la doctrina. Sí importa la doctrina. ¿Por qué? Porque la Biblia es doctrina y necesitamos entender eso, hermanos. Entonces, cuando nosotros no entendemos eso, promovemos algo que el Señor no dijo. Porque a veces, si dentro del mismo cristianismo, hermanos, se promueven cosas que el Señor no dijo, de verdad. Entonces, hermanos, el Señor oró que todos los verdaderos cristianos fueran uno. Jesús no se estaba refiriendo al tipo de unidad que el ecumenismo promueve, donde no importa lo que cada uno crea acerca de las doctrinas, escuchen esto, cardinales de la Biblia. ¿Saben lo que es una doctrina cardinal, hermanos? Bueno, yo se los voy a decir. Una doctrina, por mencionar alguna, cardinal, es decir, muy importante, central, que no debemos discrepar en eso como creyentes, como cristianos, es que Jesús es Dios. Esa es una doctrina cardinal. La Trinidad o la Santísima Trinidad, esa es una doctrina cardinal. Cuando alguien viene a mí y me dice que Jesús no es Dios, yo no tengo nada que hablar con él. Yo ahí, no, ¿por qué? Porque está negando la deidad de Jesús y Él es Dios. Ahorita lo vamos a ver. Ellos dicen, no importa las doctrinas, lo que importa es que clamemos ser cristianos. Los mormones dicen ser cristianos, también los testigos, también los católicos, y lo digo con mucho respeto. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos que eso no es así. Y debemos de ser estrictamente radicales, hermano, en eso, de verdad. Pero también con amor y misericordia. No podemos dividir eso.
La pregunta aquí sería, hermanos, ¿acaso Jesús tenía en mente una gran organización mundial eclesiástica sin mucha definición doctrinal para que pudiera acumular el mayor grupo de personas? La respuesta es no. La unidad por la que Cristo ora, en este pasaje es eminentemente espiritual. ¿Por qué? Porque es una unidad análoga o similar que disfrutan las tres personas de la Trinidad. Es similar, hermanos. Versículo 11 de Juan 17. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. ¿Cómo? ¿Ven la similitud? Para que sean uno, así como nosotros. ¿Quiénes son? Cuando Jesús dice así como nosotros, ¿a quién se refiere? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ok, estamos de acuerdo en eso. Versículo 21. Otra vez, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, otra vez, así como nosotros somos uno. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, el Señor nos está enseñando que el tipo de relación que debe de existir entre los creyentes genuinos en algún sentido es semejante, es decir, que es similar a la relación de las tres personas de la Trinidad. Obviamente, tengo que aclarar esto, esta unidad, hermanos, o esta analogía, esta similitud no es absoluta. ¿Y por qué no? Las tres personas de la Trinidad, hermanos, disfrutan de un tipo de relación que no solamente es incomprensible para nosotros, sino también irrepetible. ¿Por qué es irrepetible? Bueno, porque el Padre es Dios, nosotros no. El Hijo es Dios, nosotros no. El Espíritu Santo es Dios, nosotros no. Pero aún así, hermanos, no son tres dioses, sino un solo Dios. Y este es el gran misterio de la Trinidad. La fórmula teológica, hermanos, que se ha usado en la iglesia a través de los siglos para expresar esta doctrina es que es una sola esencia divina, pero tres personas. Y por ahí, si hay algún error en cuanto a esto, ahorita va a ser corregido, hermanos. No existe ninguna contradicción al decir que Dios es uno en un sentido y tres en otro. La esencia divina es una sola. Hay un solo Dios, pero ese Dios existe en tres personas divinas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es, y aquí viene la corrección, no es que Dios a veces se manifiesta como Padre, a veces como Hijo o a veces como Espíritu Santo. Eso no es bíblico. Esta es la doctrina de la unicidad de Dios, el modalismo o el patripacionismo. Los estudiosos dicen, hermanos, más serios, o consideran esta doctrina como una herejía, porque dicen ellos, los del modalismo o el patripacionismo, que Dios a veces aparece como Padre, a veces aparece como Hijo y a veces aparece como Espíritu Santo. Si esto es así, hermanos, entonces el que se colgó en la cruz fue el Padre. Y no es así. No era Dios el Padre, era Dios el Hijo. Yo sé que esto escapa a nuestra comprensión. Si no lo entiendes, hermano, bienvenido al club. No te preocupes, estamos igual. Lo que realmente enseña, hermanos, lo que realmente enseña la Trinidad es que hay tres personas distintas y ellas tres son Dios. Déjenme poner ejemplo rápido.
Yo llevo 23 años de casado con mi esposa. ¿Cómo explican que yo soy uno con ella y somos dos personas? La Biblia lo dice. ¿Cómo explicamos eso? Que somos uno. Bueno, así, igual, o parecido. Así. Una sola deidad, tres personas divinas. Este es uno de los misterios, hermanos, que escapa a nuestra capacidad de comprensión, y es algo que la Biblia enseña de principio a fin. En todas las páginas de las Escrituras, hermanos, encontramos este misterio, y en este misterio encontramos la pluralidad de Dios en la singularidad de Dios. Génesis 1, vayamos ahí. Es necesario poner la base para entender la unidad, hermanos, ¿sale? No se me desesperen. Ahorita vamos a entrar al tema práctico, pero denme chance, porque sí es necesario que esto quede en nuestra mente y corazón, porque debido a no tener, hermanos, la percepción correcta de quién es Dios y quiénes somos nosotros, entonces vivimos en consecuencia, porque hay una incorrecta interpretación y percepción de quién es nuestro Dios y qué es la iglesia. Hermanos, nosotros llegamos a la iglesia con expectativas románticas. Aquí ya, yo me acuerdo, hermanos, que yo ni quería saludar a la gente porque decía, es que yo soy bien pecador. El primer día que yo llegué a la iglesia decía, lo saludaba y decía, ay, estoy saludando puros ángeles. Pero no es así. Conforme me fui involucrando en la relación de la iglesia, me di cuenta de que no era de esa manera. Y esa expectativa romántica, hermanos, es un tropiezo para muchos. Es un tropiezo para muchos. Vamos a Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Noten, hermanos, que este es un pasado singular. ¿Sí? En el principio creó. ¿Quién? Dios. Un Dios. Los cielos y la tierra. Pasado singular. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. ¿Quién? El Espíritu de Dios. Entonces ya tenemos al Padre creando y al Espíritu moviéndose sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esta palabra, bueno, no me voy a adelantar. Aquí encontramos la doctrina de la Trinidad en operación. Dice el verso 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, un solo Dios creador del universo. En el versículo 2 encontramos al Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. Pero en el versículo 3, hermanos, vemos que dijo Dios, la palabra de Dios. Hermanos, esta palabra, dijo Dios, es el logo de Dios, es el verbo de Dios. ¿Y quién es el verbo? Entonces ya están los tres: el Padre, el Hijo, el Espíritu, y dijo, el verbo encarnado, que encontramos en Juan 1:1. Vayan si quieren conmigo allá a Juan 1:1, porque ahí es donde vamos a constatar esta verdad. ¿Ya lo tienen? No me puedo detener mucho. Así que sean rápidos. Sí, de Irapuato. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? ¿Quién quedamos? En el principio era con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, hermanos, en Génesis 1:3 se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora pasemos al versículo 26 de Génesis 1. Si alguno no lo capta así de momento, el Señor, les voy a decir lo que el Señor le dijo a Pedro.
No se preocupen, lo entenderán después. El Señor así le dijo, Pedro, es que no entendemos nada. ¿A dónde vas? Pedro, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Versículo 26. Entonces dijo Dios, pasado singular, hagamos. Esto es bien importante, hermanos. Si no nos detenemos a ver esos puntos tan importantes, nos vamos a decir, es que yo no veo nada. Pues no, porque no nos detenemos y pedimos ayuda a Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo está diciendo en plural. Dijo Dios, pasado singular, hagamos en plural. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo lo que se mueve y se arrastra sobre la tierra. Un solo Dios singular que dice hagamos al hombre en plural. Ahora, yo no estoy diciendo, hermanos, que la Trinidad se revela en el primer capítulo de la Biblia, porque la revelación de Dios, hermanos, vino al hombre de manera progresiva. Pero lo que sí es claro es que desde el principio de las Escrituras, hermanos, es que el único Dios vivo y verdadero existe en una pluralidad de personas en perfecta comunión. Y a medida que la revelación fue progresando, hermanos, entonces más información fue suministrada hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Y es ahí donde encontramos toda la información que necesitamos, hermanos, conocer hasta el momento. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué está diciendo nuestro Señor aquí? Toda potestad me es dada, dice. Jesús nos está hablando aquí como el Dios encarnado, como el Mesías prometido, como el victorioso que ha vencido en la cruz del Calvario. Y Él dice que toda la autoridad o toda autoridad, todo poder le ha sido concedido. Y evidentemente, hermanos, se está refiriendo a otra autoridad que le concedió esa autoridad. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en eso? En este caso, ¿quién es esa autoridad? Dios el Padre. De manera, hermanos, que el Padre y el Hijo son presentadas aquí como dos personas distintas. Dos personas distintas. Una concediéndole autoridad a la otra. Versículo 19. Por tanto, 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Escuchen esto, bautizándolos en el nombre. ¿No debería decir en los nombres? ¿Y por qué es en el nombre? Porque es un solo Dios. Son tres personas, pero es un solo Dios. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, esto no es solamente una fórmula sacramental que nosotros debemos usar en el bautismo. Pues en la Biblia se usa la palabra nombre como una designación de todo lo que una persona es y representa. Sobre todo cuando se refiere a la persona de nuestro Dios. Entonces cuando el creyente es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se está proclamando que por la gracia de Dios, esa persona que ya se bautizó y que ha creído antes de bautizarse, ha pasado o va a pasar a tener una relación especial con las tres personas de la Trinidad. Eso es lo que proclama el bautismo. Pero ahora bien, hermanos, esta comunión que el creyente tiene con la Trinidad no es idéntica a la comunión que las personas de la Trinidad tienen entre sí. Ya lo dije, ¿verdad? Nosotros no somos Dios. Pero hermanos, porque nosotros no somos Dios ni estamos unidos al ser de Dios, es decir, como a lo que Él es, y como lo están en esa unidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no podemos experimentar esa perfecta unidad. Pero escuchen esto, hermanos, aún así, el creyente disfruta de un compañerismo con el ser de Dios que es semejante a esa relación. Y esa relación
es la base, hermanos, que todos los cristianos tienen o deben de tener entre sí. Esa relación. Miren, cuando nosotros pecamos delante de Dios y vamos delante de Él y decimos, Señor, perdóname porque le pegué a mi esposa, ¿verdad? Un ejemplo. Pecado, eso es pecado, hermanos, ¿eh? Es pecado. Y vamos y el Señor dice, bueno, el Señor no dice, bueno, ok, te perdono, pero espérame un poquito porque lo que provocaste en mí, esa herida, pues tiene que sanar. Entonces dame chance. Te perdono, pero ahorita no vengas a hablar conmigo hasta que sane mi corazón. ¿Eso es lo que hace Dios con nosotros? Nos perdona y punto, ¿sí o no? Él no es como nosotros, ¿sí? Él no es como nosotros. Nosotros podemos ir y tener esa relación con Él como si nada hubiera pasado. Eso, hermanos, en esa relación es la base que debemos tener todos nosotros. Si nos ofendemos, que es posible, porque es una realidad, hermanos, hay pecado en nosotros. Si viene tu hermano y pide perdón, perdona. Y no le digas, pero aguántame porque lo que me hiciste sí me pegó. Y hay que esperar a que la herida sane. No es así. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros somos uno, perdón. ¿Por qué somos uno? Porque somos uno con Él. Uno con Él. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Se dan cuenta, hermanos? La unidad debe repercutir, debe de afectar en el buen sentido a la gente que no conoce a Dios. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esto significa, hermanos, que si todos verdaderamente estamos en Cristo, todos estamos unidos unos a otros. ¿Por qué? Porque compartimos la misma experiencia de gracia, el mismo objeto de fe, la misma regeneración, el mismo Espíritu Santo morando en nuestros corazones, la misma esperanza, el mismo destino, hermanos. Todas estas cosas es lo que nos hace uno. Y veamos cómo lo dice el apóstol Pablo, Efesios 4:1. ¿Ya lo tiene? Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es un mismo Padre, hermanos, un mismo Padre. Esto significa que debemos entender aquí, hermanos, que nosotros no tenemos la responsabilidad de crear el vínculo que nos hace uno. Esa no es nuestra responsabilidad. ¿Por qué no? Porque ese vínculo ya fue creado. ¿Por quién? Por Jesús. La persona que ahorita se esté arrepintiendo, vamos a pensarlo así, hay una persona que se está arrepintiendo en el otro lado del mundo, como le llamamos. En ese momento, hermanos, si verdaderamente se está arrepintiendo de sus pecados y ha venido a Jesús en fe para ser perdonado, en ese momento ya es unido al cuerpo. Ya, es del cuerpo de Cristo. Ahora necesita un pastor, quien le enseñe la palabra, quien lo haga crecer, quien lo edifique, quien lo guíe, quien le dé directrices para que aprenda a vivir en esta nueva familia. Eso es importante saberlo, hermanos. Ya somos uno.
Esa unidad ya fue creada. No es nuestra responsabilidad crearla. Lo que es nuestra responsabilidad es preservar esa unidad. Y crecer, hermanos, en comunión los unos con los otros. Debemos preservar esa unidad. Hermanos, créanme, y el pastor Julio Márquez lo dice mejor que yo. Si no manifestamos esta unidad real que ya existe entre nosotros, nadie te va a creer. Nadie te va a creer, porque no es por lo que tú conozcas de la Biblia. No es porque tú seas el mejor hombre sobre la tierra. No, hermanos. Es por esa unidad, ese amor de cual hablábamos en la serie pasada. Es esa unidad, esa unidad. Alguien dijo, hermanos, que la unidad cristiana no es un ideal que debemos crear, sino una realidad que Dios creó en Cristo, en la que debemos participar. Es una realidad, hermanos. Nosotros somos uno. Y ahora solamente vamos a aprender a caminar y a participar en esa unidad que Cristo compró en la cruz del Calvario. ¿Cuántos quieren aprender a caminar en esa unidad? Es necesario aprender. Pastor, ¿eso significa que porque somos uno ya no va a haber problemas? No, mis hermanos, uno de los problemas de la iglesia cristiana son los cristianos. Tenemos que aprender a caminar y a participar en esa unidad. Estamos, hermanos, en un vínculo que nadie puede deshacer. Y esta unidad debe irse perfeccionando. La unidad, hermanos, no solamente debe ser preservada, sino también perfeccionada. Esto nos lleva a nuestro segundo aspecto de la unidad cristiana, la unidad que ya existe. El Señor en esta oración expresa una realidad. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Ora al Padre. Esto es algo que ya es. Y si Cristo está en nosotros, hermanos, y el Padre está en Cristo, entonces todos nosotros ya somos uno en Él. Y esto, hermanos, otra vez es ya una realidad. Pero aún así, el Señor Jesucristo pide al Padre que esa unidad sea perfeccionada, que esa unidad que ya existe, que es ya una realidad, sea perfeccionada. Alguien más dijo al respecto: como sucede con la santificación, esta unidad es algo que ya se ha conseguido y simultáneamente es algo que debemos perfeccionar. Es algo que ya se ha obtenido, pero que al mismo tiempo tenemos que perfeccionar. Así como el Padre y el Hijo disfrutan una unidad perfecta en amor, una unidad en propósito, en santidad y en verdad, entonces, hermanos, el Señor quiere que en una medida cada vez mayor, nosotros sus hijos, sus discípulos, seamos uno en amor, uno en propósito y uno en santidad y verdad. Eso es real. Ahora, mi pregunta aquí es, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a crecer con una iglesia local si nos aislamos? Esta iglesia tiene sus propios problemas particulares y necesidades particulares. Y tú y yo somos parte de esos problemas y de esas necesidades. ¿Cómo lo solucionamos? Juntos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Miren, yo quiero corregir, y lo voy a corregir a lo largo de esta enseñanza, de esta serie, algo que se está dando hoy. De gente que se va de su iglesia sin razones de peso. Porque, pues nomás porque el pastor no le gustó. No está bien, hermanos. Eso daña al cuerpo. Soy enemigo de eso, hermanos. De verdad, enemigo de eso.
Es importante que entendamos eso, porque miren, en una ocasión platicaba con una familia, ella tiene 2 hijos, y ya habían recorrido 6 o 7 iglesias. ¿Qué creen que van a hacer los hijos? Pues yo les dije, pues mejor quédense en la iglesia tradicional, pues es lo mismo. Se meten a la de San Pedro, a la de San Judas, pues váyanse, es lo mismo. Bíblicamente, hermanos, eso no puede ser posible. Ahora, aclaro, si el pastor ya no predica la palabra, si el pastor está robando a la iglesia, si el pastor está siendo deshonesto, vete, antes de que seas afectado. Vete, no debes estar ahí, pero que sea por eso, hermanos. Hermanos, nuestra unidad no se trata de una unidad institucional, tampoco se trata de una mera organización. Esto no es un grupo social, hermanos, esto es una iglesia. Y es Dios, como lo vimos en la serie de la adoración, la iglesia que adora. Es Dios, hermano, es Dios. No es un ser humano como tú y como yo, es Dios. Y tenemos que estar conscientes de eso. No podemos jugar con eso. Es Dios. Y lo vas a enfrentar cuando partas de aquí. ¿Sí sabes eso? Lo vas a enfrentar. Y eso, hermanos, debe llenar tu corazón de temor y respeto. No podemos titubear y jugar con ese Dios, porque es Dios. Él te creó, aunque seas cristiano o no, Él te creó. Y no podemos jugar con eso. La iglesia es muy importante en la tierra, muy importante. Manifiesta la gloria de nuestro Dios. En amor, en armonía, en unidad, en respeto. ¿Tenemos problemas? Sí, tenemos problemas. Pero eso es precisamente lo que le da el poder al evangelio. Que en personas ordinarias y problemáticas como nosotros nos perdonamos y nos amamos. Eso es importante. Lo que nuestro Señor está pidiendo por los suyos, hermanos, es una medida creciente de aquella unidad de mente, corazón y voluntad que ya existe, o mejor dicho, que ya es en las personas, en las 3 personas divinas. La verdad, hermanos, es que todos sabemos que este ideal nunca será logrado aquí en la tierra, porque somos personas imperfectas. No podemos tener una comunión perfecta. Sin embargo, hermanos, Jesús no estaba pidiendo en esta oración una unidad perfecta. Jesús espera que aquí y ahora nosotros avancemos hacia esa meta a pesar de los obstáculos y dificultades que seguro nos vamos a encontrar en este camino, hermanos. Va a haber problemas. Híjole, si voy a la iglesia, es que el hermano no me saludó y me sentí feo. Que eso no sea un obstáculo, hermano. Ven a la iglesia, no te pierdas de lo que Dios va a hablar, hermano. Eso es bien importante. Cuando tú estás, voy a la iglesia, voy a escuchar la palabra, porque el Señor tiene algo que decirme. Avancemos, hermanos, hacia esa meta, a pesar de las dificultades. Y esto nos lleva a nuestra tercera razón o aspecto de esta unidad, hermanos. Los peligros que amenazan esta unidad. El Señor está consciente, hermanos, de que esta unidad de la que Él está pidiendo no será obtenida sin enfrentar conflictos y problemas. No. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Seguimos en el mundo, hermanos. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Nuestro Señor Jesús, hermanos, pide al Padre que proteja a sus discípulos de todas aquellas cosas que pueden amenazar la unidad entre ellos.
¿Y cuáles son esas amenazas, pastor? ¿Sí? Ya hablamos, hermanos, de lo que nuestro Señor está pidiendo: una unidad creciente en propósito, una unidad en santidad, una unidad en verdad. Si esto es así, entonces, hermanos, lo que Cristo pide al Padre es que proteja a los suyos de todos aquellos que intenten destruir esa unidad en amor, esa unidad en propósito, esa unidad en santidad y en verdad. ¿Y qué son esas cosas que ponen en riesgo la unidad en amor? Los celos, la envidia, el aislamiento arrogante, es decir, el yo no necesito nada de nadie y de un pastor, mi pastor es Jehová, dicen, bien bíblicos. Yo no necesito de nada ni de nadie. El egoísmo, la amargura, la falta de perdón, la lengua chismosa y la intransigencia. Todas estas cosas, hermanos, son las que atentan contra la unidad en amor. Y la petición de nuestro Señor es: Padre, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Hermanos, esta unidad, o esta parte que el Señor pide de guardarnos, no sucede por el hecho de estar en la iglesia. Hermanos, la unidad entre nosotros será retada, será amenazada, y el diablo tratará de destruirla, y pondrá en medio de nosotros, de este amor, una bomba que traiga odio, recelo, resentimiento, envidias, amargura y soberbia y egocentrismo entre nosotros. Eso es lo que va a hacer él. Pero también, hermanos, hay un riesgo en la unidad de propósito: la autopromoción. Es decir, el no promover la gloria de Dios, sino mi propia gloria. Entonces aquel que está buscando su propia gloria ya no va a querer trabajar junto con el otro para buscar la gloria de Dios, porque la gloria de Dios no le interesa la de él. Esto rompe entonces la unidad de propósito, la falta de un espíritu enseñable. Aquel que dice: yo sé cómo se hacen las cosas y no me tienen nada que enseñar a mí. Uy, perdón, ¿verdad? Pero también está la impaciencia, que no tolera los errores y que por lo tanto prefiere no asociarse con nadie. Simplemente trabaja solo porque cree que es el único que puede hacerlo bien. Hermanos, tenemos que voltear a la cruz y ver lo que nosotros somos para que no suceda eso. Pero también, hermanos, están todos esos pecados que atentan contra la santidad, tanto personal como colectiva. Y los pecados, hermanos, que atentan contra la verdad. No solo las mentiras y el engaño, sino también el error y las falsas doctrinas. Pero ¿y cómo podemos, pastor, protegernos de todas estas enseñanzas? Bueno, esto nos lleva a nuestra cuarta razón o aspecto de esta unidad: las murallas que protegen la unidad de los creyentes. Hay dos cosas, hermanos, que el Señor repite en este pasaje y que a fin de cuentas no pueden ser separadas la una de la otra. Y es el nombre de Dios y la palabra de Dios. Versículo 6. Escuchen esto: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y escuchen, han guardado tu palabra. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos. Primero la palabra, ahora guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. ¿En dónde? En tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera.
Nuestro Señor Jesús dice que a todos los que le dio el Padre los guardó, excepto al que era el hijo de perdición desde el principio. Versículo 14: yo les he dado tu palabra. ¿Se dan cuenta? Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17: santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Ahí sigue: su palabra es verdad. Versículo 20: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 26: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, el nombre de Dios es una revelación del carácter de Él. Es una revelación de cuánto Él es. De manera, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo pide al Padre que guarde a los suyos en su nombre, lo que está diciendo es: guárdalos, Padre, para que ellos sigan siendo fieles a esa revelación que yo les he dado de ti. Que ellos continúen aferrados a lo que conocen de ti y que te sigan conociendo. Hermanos, Jesucristo es la revelación final de Dios. Vayan conmigo a Juan 1:1. Ya estoy terminando, hermanos. Denme 5 minutos más y termino. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás.